Hola amiguitos. Bueno, me habían pedido una nueva clase más breve, más concisa, que capture lo esencial sobre lo que me habían pedido, que es las etimologías. Bueno, yendo a lo esencial, entonces voy a empezar por desmantelar un poquito esta frontera, este límite que tenemos entre, bueno, una cosa es la unidad de medida, la palabra, otra es la frase, otra es una canción, otra es una película. Todo tiene un poquitito el mismo tipo de derivas, el mismo tipo de condición de instrumento. Y entonces de allí se derivan muchos errores. Si pensamos la palabra como unidad, por ejemplo, Charlie García es contratado para Alicia en el País de las Maravillas, que es una película, obra de teatro. Bueno, finalmente no pasa sin pena ni gloria, no. Y ahí él compuso, por ejemplo, eh, Las Morsas, por Alicia en el País de las Maravillas, Los Brujos, Enciende los Candiles, bueno, en fin. Inspirado también en la tapa de un disco donde están jugando al cricket con cabezas. ¿Qué sucede? Decide ponerlo en un disco, el tema Alicia en el País, y ese tema cobra un nuevo significado para mucha gente. Ahora mismo que dije cabezas, bueno, por el asesinato de José Luis Cabezas, Charlie ya la vio y logró eludir la censura. En ese momento, la alusión al brujo no era a López Rega, a la morsa no era a Onganía, pero adquirió ese significado. Habíamos dicho también, ¿no?, que la mayoría de las cosas que perduran lo hacen al costo de dejar de ser lo que eran, ¿no? Por ejemplo, tu esposa. No tu esposa, pero sí, por ejemplo, nosotros admiramos el arte griego por culpa de una mala inteligencia, de una mala lectura, de una deducción que hizo el padre de la arqueología, Winkelmann, que dijo las estatuas eran blancas porque no eran realistas, los griegos no eran realistas, y no se dio cuenta de que la pintura se había desprendido. Entonces nosotros, queriendo ser fieles a la historia, representar exactamente lo que hacían ellos, porque la verde memoria perdura, lo histórico, lo timeless, ¿no? Sin embargo, lo hemos alterado. Se alteran millones de cosas. La novela Quijote nació, obviamente, de una parodia. Después, podemos decir, quizás ninguna verdadera, pura parodia perdura, el chiste es una cosa del momento, pero realmente las intenciones de Cervantes eran bastante burlescas y hasta bastante cruel y una burla gruesa, ¿no? Con slaps y con cachetadas, con no algo sutilísimo. Ahora decimos es una quijotada, pues es algo heroico, quizás una utopía. La palabra utopía, que le inventó Tomás Moro, quiere decir un no lugar. Un no lugar. O sea, es imposible. Algo imposible. Es como decir la palabra átomo, que quiere decir que no se puede partir. Y bueno, Einstein partió el átomo. Entonces, es una contradicción lógica, ¿no? La palabra nació queriendo decir una cosa y luego es otra. Y en ese sentido es que nosotros decimos, por ejemplo, Gulliver nació como crítica a la humanidad, no como libro para niños. La frase de Nietzsche, eh, sin música la vida sería un error, está en un contexto que ustedes pueden perfectamente revisar en El crepúsculo de los ídolos, una frase que dice: el alemán promedio es tan otario, tan opa, que cree que Dios en persona toca la cornamusa. Que sin música la vida es un error. O sea que es un sarcasmo. Ese sarcasmo gustó tanto la frase sin música la vida es un error, porque la palabra música ahí también es vacía, es un, digamos, una categoría abierta. Y cada uno de nosotros le pone la música que a cada uno de nosotros le guste. Y dice, pero yo si cada día no escucho un poquitito de, qué sé yo. Yo si cada día no escucho un poquitito de Mendelssohn, no puedo salir sin mi café.
Bueno, Sócrates no conoce el café. Café surge de que unas cabras comen unas semillas, se vuelve medio loca. En una localidad cuyo nombre no era Café, pero derivó de ahí, finalmente, así como de otra ciudad derivó Moca el nombre de la Volturno. El origen se va deformando. La frase Gardel cada día canta mejor significaba el sarcasmo. Bueno, parece que el gobierno está cada vez peor. Cada vez tiene que distraer más a la opinión pública hablándonos si Gardel era barítono tenor, si era gay, cuánto llegó a pesar, tenía una bala alojada en el pecho. Hacía errores a propósito para que parezca más improvisado. Todo esto del diario Crítica de Natalia Botana tenía que, a pedido del presidente Agustín Justo, porque no se había inventado Nisman en ese momento. Entonces, para distraer a la opinión pública. Bueno. Entonces, las cosas perduran, pero van cambiando un poco aleatoriamente, un poco funcionalmente. ¿Cómo hablan ahora los chicos? Dicen, anoche descontrolé mal, pero me rescaté. Bueno, ese mal, por supuesto, no es el mal que tanto interesó a los teólogos. ¿Cómo podemos justificar el mal? Ok, ahora esa figura la ocupa un poco el Holocausto. Los grandes pensadores tomaron, digamos, la Shoah como fenómeno que desafía los límites de la representación, y entonces Hannah Arendt se ocupa de repensar la Shoah, Hans-Magnus Enzensberger, Michel Onfray, es decir, habiendo a disposición muchas otras matanzas y genocidios, un poco es la vedette. Esto de decir la vedette justamente choca. ¿Y por qué choca? Porque solo podemos tener un único sentido por vez. Esto está investigado neurofisiológicamente, no podemos al mismo tiempo albergar una cosa y su contraria y decir, bueno, sí, por un lado el relativismo cultural, como lo quería Rorty, como todos son actos discursivos. No. Solo podemos investir, digamos, cargar una representación y la otra no. Y eso o bien es el 13 o bien es la letra B larga. Pero las dos a la vez no la vemos. ¿No? Como las ilusiones ópticas. O es el conejo o es... Entonces, cuando alguien recurre a decir el origen de la palabra, tal cosa. Por ejemplo, la palabra negocio es la negación del ocio. No. Es en el momento como la armaron, nada más. No es que sea eso ahora. Grondón hacía eso en Tiempo Nuevo, que de nuevo ya no tiene mucho. Daba una explicación y decía así, bueno, ahora Milei, la ley de bases. La palabra base viene de el maquillaje, la base del maquillaje. Porque esto en realidad es todo un maquillaje. No, es una explicación completamente absurda. Y no hay ninguna autoridad en el origen. O sea, lo que una palabra era no es lo que una palabra es. Entonces, hablar de que la democracia, el gobierno del pueblo, en ese momento no gobernaban los esclavos, todo lo que es decir, bueno, como esto es histórico, y ahí usar la historia no para relativizar que algo, no para desnaturalizar, pero no para decir esto no siempre fue así, sino para dar en vez de el error del progresismo de creer en un futuro de oro, el error nostálgico de la edad dorada. Entonces, como esta palabra antes era pura, ahora está corrompida, ¿no? Rusonianamente. Esta palabra antes realmente quería decir responsabilidad, antes realmente quería decir responder. Nos hemos olvidado y ahora irresponsablemente no respondemos con la misma responsabilidad. Emoción es lo que te mueve, bueno, todas estas cosas, ¿no? Las más famosas. Bueno, lunes viene de luna. ¿Y cuántos lunes, por culpa de nuestro trabajo, dejamos de mirar la luna? Miramos al suelo en vez del cielo. Todos estos mensajitos está bien elaborarlos para armar, sobre todo, una secuencia que pueda servir para recordar, ¿no? Recordar viene de volver a pasar por el corazón. La memoria está relacionada con la emoción. Lo mismo pasa en inglés, Baker, lo mismo en francés, Baker. Otras formas, en lugar de la etimología, para ver con lupa la unidad de la palabra, porque si no, normalmente tenemos que, en la frase, usar la palabra que puede ser una hermosísima metáfora, pero cristalizada, naturalizada, invisibilizada, ¿no? Entonces seguimos de largo y puede ser muy interesante descubrir
yo descubrí una cosa loca, re loca. Resulta que noviembre me suena como 9, diciembre como 10, octubre como 8, pero están como corridos. ¿Qué pasó? Ahí uno se pone a investigar, descubre que Julio César quiso tener su propio mes. No es raro, la vanidad humana. O sea, Víctor Hugo quiso que la ciudad de París se llame Víctor Hugo. En fin. Y eso también lo hizo el emperador Augusto. Entonces tenemos julio y agosto que han corrido 2 meses, el octavo, el séptimo. Es muy interesante ver el origen, ver, qué sé yo, Marte es el dios de la guerra y nos da martes. En fin, es interesante entender, bueno, antes se pensaba esto así, testigo, ¿no? Testigo, testimonio, viene testículo, porque la mujer no era confiable para un testimonio, como testigo las mujeres se considera que tienen, son, digamos, pérjuras innatas, que son o sea, en esa época, por lo menos no lo hubiera hecho hacer a Marilyn Monroe el método Stanislavski para venir y decir, ay, no sé qué maestro soy tan fea. Entonces, por lo menos se considera que son actrices naturales, pero bueno, es interesante pensar también la cantidad de veces que no importa, solo importa, tiene un valor diferencial, tiene un valor, digamos, de uso de cambio, tiene un valor, la economía del signo, como explica Saussure, es una idea para universal, que rompe esta idea de que no, bueno, es increíble, el Yiddish no conocía la palabra durazno porque no se conocía en la Bohemia, en esa zona, el durazno, nunca nadie comió un durazno ahí, y entonces el durazno no era extraño, ¿no? Lo extraño es lo que reconocemos como extraño. Era desconocido. Entonces, podemos así, si vamos a mandar fruta, hay un dicho japonés que es ojalá mañana sea melón, pues el melón es una exquisitez para los japoneses. Nosotros no, entonces, como el misterioso culto al espárrago que hacen una vez al año los alemanes. Bueno, esto de, o tirábamos arroz, en las bodas tiramos arroz porque el arroz significa prosperidad, ahora al contrario. Decimos, mira, con tal de que se vayan estos ladrones corruptos, prefiero que hagan un ajuste salvaje y comer arroz, como el colmo de la pobreza, de lo más abyecto. Entonces, las palabras no significan lo mismo que significan en su momento. Rozagante, ¿a qué te suena? Ah, una rosa fragante. Viene de arrastrar, de rozar el piso, porque el que tenía dinero tenía la posibilidad de cambiarse la ropa seguido, de lavarla y de tener un vestido de cola que iba arrastrando la túnica por ensuciándose, ¿no? La idea sí misma de que cuanto más excelente, más sucio, y esto está más curtido por la experiencia, por eso el cinturón blanco es el peor, el cinturón se va haciendo cada vez más oscurito. Hablando de colores, el origen de los colores, bueno, por un lado habría que hablar de pintura, habría que hablar del famoso monopolio del color Borbón que tenían los españoles para sus cuadros y los sacaban de una unos caracoles muy fascinantes de toda historia. La historia entonces de cómo los alemanes tratando de encontrar eso llegan al azul de Prusia, que también, bueno, toda una historia en la que no nos vamos a enterar ahora, pero lo que es interesante es sobre todo, bueno, recordar esto, el valor del signo. En Ferdinand de Saussure, con su lingüística general, destruye completamente la idea de Platón. Platón considera que en la palabra está la cosa. Y eso es lo que creen los que dicen, mira, te voy a recordar que la etimología de adolescente es el que sufre adolecer. La etimología de alumno es sin luz. Se creía que solo un maestro te podía enseñar y si no, no tenías nada, no tenías luz propia. ¡Qué cretinos! Te voy a enseñar el adicto, no tiene discurso, por lo tanto no puede simbolizar su dolor y se ve necesario a tomar ajenjo y fenotilo y todos los opiáceos que la industria farmacológica te da morfina una vez para el dolor, te vuelve adicto, lo empiezas a comercializar por cualquier otra cosa, después te vende el remedio para la droga de la que te hizo adicto. Y hay una publicidad de un tipo que te produce estreñimiento, entonces hay una publicidad en Estados Unidos, donde el lobby farmacológico es tan increíble que
ves a un tipo envidiando a un perro que está cagando. Bueno, todo esto lo hago un poco caótico y extenso para que se vea un poco cómo explotan y van cambiando los usos. A veces sí es la mismísima palabra, eso es más importante aún, porque se ve que no hay un significado fijo en una palabra y entonces es ridículo estas nuevas medidas de cambiar permanentemente la etiqueta. Yo recomendaría que ustedes aprendan alemán porque aunque solo sea porque el alemán se suele mantener unos 100 años sin tener que cambiar cada 5 minutos. Acá vas a Twitter y antes para decir me estoy riendo mucho tenés que poner me vuelvo loca. Después estoy llorando de risa. Y ahora no, cambio. Hace 10 minutos decir me parece un montón es una barbaridad que pase eso. Es pésimo. Ahora me parece un montón significa es todo un logro. Bueno, eso lo investiga Freud con palabras que pueden significar simplemente la unidad de cantidad mayor. Y también lo decimos terrible para algo bueno. Está más buena que la mierda esa chica. Bueno, no parece ser un gran elogio. La pasé de puta madre. Todos conocemos eso. Qué hijo de puta, qué zapatillas tenés. Bárbaro, es barbárico, ¿no? Brutal. La delicadeza con que en el hospital Rivadavia me operaron el páncreas, brutal. Entonces, las palabras significan lo que uno, la intención y lo que uno le imprime. Por eso los chicos pueden insultarse diciendo, ¡Ey! Pedazo de pan de Dios, vení para acá, sos un pedazo de Dios, no seas tan pedazo de Dios. Digamos, cualquier palabra puede servir de insulto y de arma. O de elogio, por supuesto. Esto es hermoso, sobre todo en Molière, en El burgués gentilhombre, cuando le dicen defectos y él enseguida los convierte en virtudes. Eso también en el esquete Monty Python de Oscar Wilde, donde enseguida pelean entre sí todos los escritores. Y entonces dice, bueno, mire que Bernard Shaw acaba de decir que usted es un pedazo de vómito de chancho. ¿Qué? No, quise decirle que usted tiene un gran componentes nutritivos que pueden abonar el suelo para que nuestros árboles... Entonces lo arreglan, es muy linda la resemantización y es importante aprenderla. Es importantísimo. El humor que nos salva la vida nos también ayuda a insensibilizarnos en momentos donde estamos anegados de la angustia, donde el sentimiento es algo profundamente desvitalizador. Y entonces nos hace también como un poco ver más la palabra que la cosa. Y eso nos permite hacer con total impunidad y con insensibilidad postulaciones, juegos de palabras, donde podemos asesinar a un gatito. Totales son las palabras, las rimas. Entonces, es un error decir, bueno, recordemos la palabra original en su sentido original porque esto es lo que significaba, ¿no? Candidato viene Cándido. Justamente Cándido es inocente, es la famosa burla de Voltaire a Leibniz, ¿no? En la Teodicea, Leibniz dice que todo está justificado, que Dios en su divina previsión hizo todo perfecto y que tenemos que entonces alegrarnos. Y a veces cuando no entendemos bien por qué, tenemos que saber que Dios había probado todas las otras posibilidades y vio que no funcionaban. Y Él sabe más que vos. No, un poco el argumento de Job, porque es así, jodete, te lo digo yo, pero un poco para el bien. Entonces, si sucede, conviene. Es lo que hay. Y es lo que hay en un sentido positivo. No, hay por algo está. En un sentido darwiniano. Sobrevivió. Sobrevivió porque funciona, porque los demás se extinguieron. Que entonces me pareció tan estúpido a Voltaire que inventó un insulto optimista. En ese momento la palabra optimista quería decir boludo, idiota. Ahora yo soy optimista. Es decir, las palabras pierden siempre el sentido original en cada contexto. Y bueno, ese es el grave error de decir entonces, no lo llamemos más, qué sé yo, enanos, llamémoslos personas estatura divergentes. Bueno, después entonces se llega a los 5 minutos, alguien protesta porque la palabra
estatura, ya es fijarse en el cuerpo, nombrar al cuerpo del otro, y eso es un insulto, entonces hay que usar una nueva palabra. Y nadie los estaba queriendo insultar, más bien eran, hablando de enanos, esta famosa frase atribuida a Newton, que es, si pudimos ver tan lejos, es porque fuimos como enanos subidos a los hombros de gigantes. Esa imagen la da en realidad un pensador que llamó Chartres, que no hizo muchas otras cosas en la vida y que tiene mucho sentido atribuirse a Newton por varias razones. Corresponde perfectamente la humildad de Newton, que dijo que yo soy como un niño que mira las conchas en el mar, y su rival en ese momento olvidado hoy es Robert Hooke. Tiene poco gancho acordarse de eso, pero era enano, era petizo, entonces es como un tiro por elevación, una bajeza. Bueno, en fin. Muchas palabras atribuidas, este es otro tema, la atribución errónea o la atribución acertada. Como dijimos, Charlie García le llegan imantados significados perfectos. Marina Walsh no compuso por los desaparecidos, cantando vuelvo como la cigarra. Había compuesto mucho, ni siquiera para su cáncer de médula. Y sin embargo ahora eso cuajó perfecto, así como el va pensiero. Ahora es el himno de la República Italiana Independiente. ¿Por qué? En su momento los que están en contra de estar oprimidos por Napoleón decían viva el rey, o sea, con la palabra Verdi armaban viva el rey de Italia, digamos. Entonces, a veces cuajan en un cuello de botella los, digamos, se van formando significados aunque no eran en un momento. No vamos a examinar toda la teoría de Freud y Lacan en relación, por ejemplo, lo del que él se olvida y Voltrafio y Herzegovina y Bosnia y esto lo asocia con una palabra que tiene que ver con la muerte y que por eso se olvidó. No vamos a hacer eso. Eso sería entrar en unas explicaciones que no se dan en nuestra cotidianidad. Sí, un poco en la cotidianidad porteña, porque hasta un taxista te dice, vos tenés un gran Edipo con esto. Pero en el mundo la gente no piensa en su vida cotidiana en términos, sabiendo la teoría freudiana, y mucho menos la lacaniana, así que no vamos a empezar a discutir todo esto de que los japoneses no tienen inconsciente, porque está estructurado en forma de lenguaje, y aparentemente el idioma con ideogramas no. Eso es algo que en otro momento perfectamente, con muchísimo gusto voy a explicar. Lo que vamos a mencionar es un poquito de las teorías diferentes del lenguaje. Está como toda la corriente que cree que cuando un hombre deja de decir que algo es encantador, deja de pensar que es encantador, que solo a través de la palabra tenemos el acceso a esa idea, ¿no? Esta famosa idea de que, bueno, los árabes tienen 32 palabras para camello, los esquimales 32 palabras para color blanco, ven los matices, que los griegos no mencionan el azul, quizás eran un pueblo daltónico, no, mira, no está el color azul, no conocen el color azul. No conocen el color azul, el agua es más azul que ningún otro mar, ¿qué decir? Y la palabra mar es libertad, talas, aguas saladas. Bueno, ese tipo de teoría lingüística, sin embargo, cumple una función psicológica muy evidentemente estimulante y la gente quiere creer en esa idiotez. Por ejemplo, ahora está la teoría de la ley de la atracción. Si yo... Genial. Pero es así. Si yo realmente todos los días me levanto con concepto cabello, melena, pelo, sí, pelazo, yo quiero mi pelazo. Porque no me lo dan, me va a crecer el pelo. Porque estoy llamándolo. Porque hay las moléculas, no solo, digamos, el efecto mariposa está todo conectado entre sí, sino que está lingüísticamente encadenado. Esta idea está en algunos autores. En el premio Nobel de Biología, fundador del estudio de comportamiento animal, el austríaco Konrad Lorenz, dice que los animales que nos inspiran una respuesta de protección y nos resultan entrañables,
como un efecto secundario. ¿Por qué? Porque tenemos una conducta programada para proteger al cachorro humano. Y entonces rápidamente de bulto, para bulto no es lo que era. Tenemos, por ejemplo, este hermoso libro de José Bianco, que se llama Sombra suele vestir por Humberto de Góngora. El sueño, autor de representación, sombra suele vestir de bulto bello. Ahora hay que cambiarlo porque ya significa otra cosa. Lo mismo pasa con, citamos cogito de jaja, risas en la aula. Pasa con todo en alemán. Yo no puedo decir la palabra cocinar, que es kochen, no puedo decir la abreviación de Kugelschreiber, por el escribidor, porque es Kuli. El bolígrafo rojo, Roten Kuli. En fin, uno asocia. Una alumna tenía interés en leer alemán leyendo a Hitler, aprendiendo alemán con Hitler. Bueno, está bien, porque lo único que me interesa es que habla alemán y Hitler hablaba alemán, hablaba bien alemán, no cometía errores gramaticales. Entonces, leemos a Hitler y empezás ya diciendo Genossen, Genossinnen, que quiere decir contemporáneos, como si fueran compañeros, correligionarios, como si fuera. Y ella dice, esto es genocidio. Después, ich bin zufrieden, estoy conforme. Acá habla del sufrimiento. Bueno, entonces es fácil también, a partir de la símil cadencia, de que el sonido es parecido, armarse uno el significado. Lo difícil es no armárselo. Entonces, básicamente lo que yo quería decir las etimologías es fascinante, nos sale la cabeza ver lo diferente que conocemos historia. ¿Por qué cuando alguien estornuda hay que decir Jesús? Se creía que el hálito vital se escapaba a través del estornudo, se te podía ir el alma. Entonces le recordaban al alma como si fuera Drácula con un crucifijo. Volvé al cuerpo. Entonces ahí ya vemos que ya estaba en el idioma, ya había, digamos, un dualismo entre el cuerpo y el alma. Eso es interesante. A mí me interesa, por ejemplo, en una frase cotidiana ver la filosofía que subyace, como decimos bueno, están cortados con la misma tijera. Es una idea marxista, una idea de que las condiciones de producción es lo que lo determina. Después tenemos aspectos para... O sea, es lindo tener entrenada tener la gimnasia mental de ver, examinar las cosas. Entonces, si nos dicen, hoy vamos a ofrecerles frutos del mar. Y uno dice, pero son animales. Los animales supuestamente son más valiosos que los vegetales. Yo pienso, por ejemplo, ahora empezamos por ser veganos. Todos somos veganos, aunque es asquerosa la comida vegana, para que no sufran los animalitos. Pobrecitos, imagino su sufrimiento. Los otros días se incendiaron, hubo un incendio en tortuguitas, pobres tortuguitas. Entonces, bueno, para que no sufran, el próximo paso, sí, ya no sé cómo voy a hacer, pero ya va a ser pobres vegetales, sufren. Pero normalmente es menos, ¿no? Nadie paga por el botánico y para el zoológico sí podían cobrar. Bueno, entonces, el hecho de pensar esos detalles es lo interesante. Está la falsa etimología. La cité, si tienes cuenta falsas etimologías, por ejemplo, alumno no es en latín, ni siquiera es en latín, es en griego, viene de alimento. Pero bueno, siempre hay una explicación poética y siempre, sobre todo, esto es lo que yo quiero decir. No tiene ningún valor su origen. Entonces no hay que decir. Por ejemplo, vi una clase el otro día de Darío Zeta que sobre reflexiones sobre el tiempo y empieza diciendo no una etimología, sino fíjense que decimos ahora no tengo tiempo, quisiera darte mi tiempo, no hice... Y todas frases como si la arbitraria utilización de una frase, la mayoría de frases surgen, si no surgen de alguien que lo redactó en la Biblia como le salió y quedó, surgen de que la televisión necesita un programa cómico o no cómico, catchphrases como por repetición. Entonces hay que decir, con esta mano le pegué a mi hermano.
no confían, si no me tienen confianza, dice Olmedo, lo hice sin querer queriendo, dice Chespirito. El Chavo del 8, Chespirito dice, mis antenitas de vinilo no contaban con mi astucia. Bueno, en la vida cotidiana usamos muchas de esas frases, la mayoría sin saberlo, porque ¿quién había nacido en la época de Telecataplum? En la época... Nosotros seguimos diciendo frases que las inventó, por ejemplo, ¿qué personaje? Decimos lo inventó Gasalla. Decimos, poniendo toda la ganza, lo inventó del medio de la nada, se le ocurrió. Lo inventó, es que lo sacó, no estaba en el lenguaje, nadie utilizaba un ganso. Acá usamos poco ganso, por boca de ganso. Poco usamos el ganso. Nosotros decimos la gallina de los huevos de oro, decimos el ganso de los huevos de oro, como dicen en Estados Unidos. La liebre de Pascua es en alemán. Bueno, esto del bebé, que nosotros nos inspira una conducta pretalámica, de ir a socorrer un bebé, hace que de bulto reconozcamos un bebé, o sea, por más o menos parece un bebé, lo ayudo por la duda, y eso hace que identifiquemos al conejo o a la ardilla, animales de una gran bóveda craneana, ojos saltones, caminar torpe, con bebés humanos. Entonces, nos cae simpático, nos parece moralmente inocente y mejor que una víbora, o sea, por la forma de su cara, ambrosianamente, o sea que somos muy morfológicos también. Por eso, Mónica Lewinsky tiene cara de chupa, tiene la mandíbula floja, dice Camille Paglia, una feminista, profesora de estética, con esa boca decís, ¿no? Bueno, entonces, lo que tenemos que, digamos, por ejemplo, la palabra planeta, de dónde viene, que se mueve, todas estas ideas, el cosmos, ¿qué quiere decir cosmos? El orden quiere decir cosmos. Y la palabra cosmética, el orden en la cara, pero entonces ya era más difícil concebir el caos si llamamos al mundo como un orden. No, la verdad que no. Las palabras no están atadas a su significado, no las pensamos por unidad de medida del significado. Nosotros, bueno, ahora no usamos muchas expresiones. En mesa de noticias no es para A, pero tenemos muchas frases que vienen de esos lugares, de la publicidad. Y no son más que maneras de... Y dale con pernía. Hay frases que están en el acervo popular. Es lo mismo la frase que la palabra se armó, sirve como herramienta, es expresiva, tiene ahora valor para eso. Lo va perdiendo, pierden frescura las palabras. Se decía hijo de puta, pronto resultó insuficiente, estaba muy gastada, había que decir hijo de remil putas. Hijo de puta, hijo de reput... hijo de remil puta. Ahora es hijo de un vagón cargado de putas. Hay aumentativos. Me importa, chupan huevo. Me chupan huevo y media. Y ahora me importa una hectárea de verga. Es gigantesco lo que no te importa ahora. Pero bueno, mientras se entiende el sentido. El tema es que no te venga alguien literal por decir, no quiero darle pasto a las fieras. No sé si le vamos a dar pastecito para que se calmen las fieras. No quiere decir eso. Lo importante es que sea una convención, pero que estemos diciendo lo mismo. Estemos on the same page. Y es muy lindo comparar como dice un idioma y otro. Eso es divertido. Ver cómo se dice dunhäutig, ¿no? Con la fina piel para decir sensible. Ya tenemos ahí claramente que están mucho más nietzscheanamente del lado del organismo, la parte biológica del cuerpo y no de la parte del espíritu. Lo que o sea, hay toda una filosofía. Ya sí es lindo comparar eso y ver cómo era, cómo es. ¿Qué sé yo? Hay muchas palabras muy interesantes para ver su origen, pero no por eso decir, y esto significa esto. Luego tenemos toda la tradición de Husserl, que dice, bueno, voy a unir algunas palabras con unos guiones, que ese era el sentido a veces de unir. Si yo quiero decir una frase, el corre, ve y dile, bueno, ahora se dice todo junto, ¿no? Pero si no lo unía con un guión. Y Husserl dice, bueno, no podemos establecer, no podemos decir a ciencia cierta qué es una mesa, porque hay mesas de hierro, hay mesas de madera, no puedo decir todo fenómeno que yo llame mesa es de madera.
Ni siquiera puedo decir es donde ponemos la comida, porque es para comer. O es para estudiar, hacer la tarea. Me siento de hacer la tarea. No, porque también están las mesas que son donde la gente es operada. Entonces, lo que yo puedo decir que es el suelo de las manos. Arma está Kenninger, como es el cuervo, el festín del cuervo es la guerra y esas cosas, ¿no? El camino de la ballena es el río. Bueno, entonces Heidegger hereda un poquito de esto, pero por otro lado prefiere ir en la dirección contraria y agarra y separa con un guión las palabras. Y en alemán lo puede hacer, porque los lexemas del idioma alemán recombinan palabras. Entonces, esto es lo que permite incluso que estén los verbos separables, porque al final cierra. Y yo, de tanto aprender verbos separables o conectores separables, por ejemplo en alemán se dice yo me levanto a las 8 de la mañana, que en realidad aufstehen no es me levanto a las 8 de la mañana, en realidad es yo me sobrelevanto o me arriba levanto, ¿no? Pero ese arriba va al final. ¿Cómo hablan en Bahía Blanca? Que dicen embarazada, se casó y de blanco pero. Y ponen el pero al final. Entonces, de tanto hacer esto, yo también dejé para el final, como quien se lleva, bueno, me llevo 3 en una multiplicación, no cerré todavía ni lo de los conejos, bien, que era decir que este biólogo ata a la lingüística un error. Todo tiene que ser perfectamente traducible, hay que desterrar el mito de la intraducibilidad. Que hizo que el pobre Unamuno tuviera que aprender danés. Porque Kierkegaard logró un permiso especial del rey para hacer su tesis de doctorado en danés. Porque hay matices que se pierden. Entonces esa idea que también Heidegger, ¿no?, dijo, solo en alemán se puede filosofar porque como el griego. El italiano es para la ópera, todo eso. El francés es un italiano resfriado, todo eso, ¿no? Es absurdo. Cada idioma es igual de útil y de funcional. Y si bien es arbitrario, porque tenemos muchos casos, los ingleses en batallas en la India tomando dialectos indescifrables para el enemigo para mandar los mensajes, ¿no? También lo hizo Estados Unidos con los indios Sioux y Navajos, que fue bárbaro. Menos mal que estos 5 no los matamos, que servían para algo, ¿no? Y en cambio, si uno ve toda la lógica que hay en el código Enigma, que para descifrarlo fue necesario inventar la computadora, uno ve la gran diferencia. El lenguaje es arbitrario, no es matemático, no es lógico. Ni es cambiante, ni es lógicamente cambiante como se quiso imponer con el inclusivo. Así no cambia un idioma. Entonces, Heidegger separa, como si yo separara, por ejemplo, bueno, hoy estoy un poco desatento. No sería un buen ejemplo, pero la palabra desatento significa desatento y no estamos desatentos a lo que signifique desatento. Pero supongamos que yo digo, no me interioricé, ¿no? Y diga, es un prefijo de negación, no me noterioricé. Y un error, porque hay dos in, hay un que es ingresivo, uno latino y uno griego, ¿no? Y otro es, uno es adentro y otro es no. Entonces no digan no es no, porque uno puede entender adentro cuando te decís no. Y entonces Heidegger arma, por ejemplo, Dasein, que se separa existencia, el ahí del ser. Se podría dar muchos ejemplos de cómo el alemán arma las palabras así. Glühbirne, por ejemplo, es la varita eléctrica. Una metáfora simpática, es pera, el brillo, pera de brillar. Pera del brillo. Bueno, si Heidegger la separara, dice, porque no olvidemos que detrás del brillo está la forma de la pera. Bueno, todo eso es un desarrollo interesantísimo, provocador, estimulante para el pensamiento que arma Heidegger, pero no está basado en que él rescata del pasado, ni el ser de la palabra, ni
mucho menos. Entonces, nos sirve muchas veces para pensar que tiene más profundidad, más hondura, más antigüedad y más, por eso, solidez. Algo que tiene perfecta solidez si lo inventamos hace 5 minutos. Bueno, la palabra estilo viene de barco. Bueno, durante 493 años se creyó que la primera frase del Quijote, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de lanza en astillero. Que de lanza en astillero quiere decir de lanza como la guitarra del ropeo archivada, herrumbrándose, juntando polvo. Polvo no en el sentido sexual. Voy a echarme un polvo en la época que la gente tomaba rapé, que viene en polvo, no es como tabaco en polvo. Entonces voy a echarme un polvo, quiere decir voy a tomar rapé. Pero la gente decía, bueno, voy ahora acá con esta señorita, vamos a tomar rapé para decir, iban a coger. Es como cuando salir de tapas, quería decir, en realidad ir a beber cuando está prohibido. Entonces, bueno, eso, ahora el ajenjo en España está permitida. Pero eso es un poco más ajeno. Nada de lo humano me es ajenjo. En fin, vamos cambiando mucho. La palabra, no se me van a caer los anillos. ¿A qué suena? Soy humilde y si bien tengo manos finas con anillos, si debo ser basurero municipal lo haré. No, era no dejo de ser el papa por más que me hagas tengo el anillo del obispo. Si yo tengo que limpiar el inodoro, no dejo de ser el papa. O sea, es soberbio. Todos estos sentidos son fascinantes, pero no es nunca el origen de la palabra. Tiene la autoridad de ser el sentido definitivo, trascendental. El tema del guión fue imitado. Georg Steiner dice, no olvidemos que una desgracia, ¿qué es? Es la pérdida del favor de Dios, la desgracia. ¿Y qué dice Gadamer? Gadamer dice, no olvidemos que un prejuicio puede ser acertado, es solamente un juicio previo, un prejuicio, prejuice. Y bueno, Derrida también, es un texto, es un pretexto, así que podemos interpretar lo que se nos canta en texto. Luego, nuestro querido Jorge Bucay, nuestra versión subdesarrollada de este jueguito, de este mecanismo, porque de lo que se trata también es de ver cómo puede el mecanismo, de trasladar el mecanismo. Es como, por ejemplo, el chiste que en alemán, para decir un cometido, es zu, el separado, ¿no? El conector separa, el para es para, yo estudio. Alemán, pa a Alemania da viajar, el zu. Entonces, como tiene que ser con toman un personaje que se llama Humberto. Dice, hallo, ich bin hier. Hola, estoy aquí. Mein Name ist Humberto, mi nombre es Humberto. Und ich bin hier, ihre Tochter zu folgen. Y estoy acá para cogerme a su hija. Was? ¿Qué? Para cogerme a su hija. Bueno, lo vamos a contar en castellano. Hola. Hola, soy paraguayo y vengo para cogerme a su hija. ¿Para qué? Paraguayo. Entonces, viendo la traducibilidad de ese chiste, vemos que se puede conservar el espíritu que anima a una lógica perfectamente. Bueno, ¿qué hace Jorge Bucay? La ira nos enceguece, la iracundia nos impide ver la realidad. Lo canta muy lindo Julio Iglesias, ¿no? Con lágrimas en los ojos no puedes ver. Bueno, y dice que el enojo se monta en ojo. Que es cierto que nada nos saca más, nos descontrola más que la ira. De hecho, hay unos monos en el Chaco que se casan de la siguiente manera. Uno le arroja proyectiles. Esto empezó siendo una clase de etimología, pero para mostrar cómo se va moviendo y derivando todo y dispersando, vamos a tener que mucho vaca poco aprieta, y a mí me gusta más apretar. Pero bueno. Calderón de la... Estamos citando a Calderón de la Abarca hoy. Entonces, vos tenés que hacer enojar esa mona, ¿no? Y esa mona empieza a tirarte cosas, ¿no?
le va como la mona, se enfurece, y de repente, no teniendo nada más a mano que arrojarte como proyectil, te arroja a sus propias crías. Bueno, recomiendan en las conferencias cómo hablar en público. Recomiendan, imagínense el público desnudo. Imagínate a Pedro Obliger dando una clase en la Universidad de Belgrano. Voy a imaginarme a mis alumnas desnudas para dar la conferencia súper correctamente. Indignarse. Y la indignación, todo lo vemos en las redes sociales, cómo nos puede volver elocuentes y verborrágicos la indignación. Algo tan sencillo, ¿no? Porque, claro, encima Big Data, la selección del algoritmo hace que nosotros estemos encapsulados en un mundo que es así y solo así, indiscutiblemente así, y el que se oponga a esta visión, obviamente es malvado, no quiere la justicia, no quiere el bien. Entonces, me indigno. Entonces, puedo expresar los secretos. Eso es una lógica bastante poco muy reñida, muy divorciada del verdadero lo que es pensar, ¿no? Que viene de podar. Como se decía, yo podo en mi jardín. Ego, puto y nortomeo. Y bueno. O por ejemplo, si decimos discriminar, pensar es discriminar. No, estás discriminando. Las palabras tienen muchos sentidos. Entonces tenemos que terminar rápidamente. ¿Qué más quería decir yo? La atribución de frases es muy común, muy común. Y está la que tiene sentido y la que no. Había muchos ejemplos de esto también, graciosos. El tema de cómo lo dicen en un país y en otro. Yo, digamos, cuando llegué a Alemania me encontré con una serie de expresiones que siguen siendo igual de racistas que antes. ¿Por qué dicen blauäugig? No tengamos ojos celestes en esto. No, porque creen que cada alemán que nace, cada bebé que nace, cada chino que nace tiene ojos azules. El breve instante en que no se le pigmentaron aún. Entonces, ¿qué decir? No seamos bebés de pecho, no seamos ingenuos como bebés. Después decía, voy a esperar. Si tengo que esperar esto, voy a terminar negro. Yo digo, como dijo, no tuvo suficiente ya con pagar las indemnizaciones. Porque era la peste, una peste volvería a los cadáveres negros. Le quería decir, voy a seguir esperando hasta estar muerto. Después en Schwarze Treffen es dar en el puntito negro de la diana. Dar en el blanco, no es dar en el negro. Y ese negro y blanco se ve también el hecho de que el origen de la palabra blanco y black es el mismo, es ausencia de color. Tuvieron razón los nórdicos, porque black es ausencia de color y blanco en cambio es el color que los contiene a todos. Por eso también los refracta a todos y usamos ropa blanca en verano para no tener más calor. Newton tomó unas de luz, puso un prisma y se descompuso. Después tenemos el caso de... ya hay que ir terminando. Vamos a... Sí, tengo que ir terminando. Hay mucho para decir. Muchísimo, es muy interesante. Nos faltó hablar de los actos del habla de Austin. Austin que habla de la performatividad. En determinados verbos solo hay cosas que se hacen con palabras. Por ejemplo, prometer. No hay una acción física, es el hecho enunciativo de prometer, es la acción en sí misma. Prometer, yo los declaro marido y mujer. No hay algo, no los ato con un... Yo los declaro marido y mujer, tiene que ser, por supuesto, un cura, ¿no? Pero es cosas que se hacen con palabras, de ahí viene todo lo que desarrolla Searle con lo ilocutorio, pero bueno, esto daría para largo. Solo quería decir que nosotros es perfectamente lícito, sobre todo para aprender algo y todo, ir incorporando y decir, sí, no por nada decimos tal cosa. Pero para aprender algo, para conceptualizar algo, no para darle la autoridad a la palabra, porque eso es lo que quería decir. Los pontífices eran los que hacían puentes. O sea, es lo que ya no quiere decir.
La palabra etimología quiere decir el verdadero significado. Por lo tanto no es el verdadero significado. Bueno, hicimos ya más de lo que correspondía. Es un tema fascinante y también es muy lindo ver listas de las derivas de la palabra. Por ejemplo, descubrir que la palabra chau viene de soy su esclavo, abreviado, y en ese sentido coincide con una forma de saludar servus también, que viene de... pero que coincide ahí lo nórdico y lo... o que en chino, que tenés una parte que indica la, digamos, fonética, una parte que es como un pictograma más que un ideograma, y una parte que es como si fuera, ¿no? La imagen mental y el sonido. Justo en la palabra trueno coinciden ambas. Ese tipo de cosas sí son muy interesantes. Hemos descubierto hace poco que en el lóbulo temporal reside la parte del cerebro que percibe y registra, digamos, la conciencia del tiempo. Pero se llama temporal desde mucho antes y por una razón de que el hueso craneano se llama temporal. Entonces es una cosa interesante que nos ayuda a pensar, es didáctico, pero no es verdadera. Bueno, entonces es un tema que vamos a seguir desarrollando. Vamos a seguir hablando de estos temas, de la etimología y el origen de las palabras. Es mucho más para decir. La envidia viene de no ver. Sería de no ver lo bueno propio. Se puede. Vamos a. Es realmente. Da para mucho. Vamos a continuar entonces. Así que bueno. Hasta prontito. Les mando un besito grande. Ahí se olvidó el origen del tamaño del beso, ¿no? Besito grande.